Vivi y Faluti, ¿venís con vos? ¿Venís ahora o vas a una después? Ah, perfecto. Bueno, entonces les presento a la... ¿Podés escribir con esto? Sí, tranquilo. Les presento a la licenciada Viviana Dueck, que es jefa de sección de fonoaudiología del Hospital Ramos Mejía. Es docente de la carrera de especialista y docente de la carrera de licenciatura de fonoaudiología. Nos va a hablar sobre el área de deglución en los pacientes con ELA. Bueno, buen día. Ante todo, muchísimas gracias por esta convocatoria y por este gran equipo que formamos desde ya hace muchos años. Así que muchas gracias al doctor Sica, que nos ha formado en todo esto. Gracias a Gabriel por introducir a la fonoaudiología, a Natalia y a Mariana, y bueno, y a todo nuestro equipo que ya se los voy a ir describiendo. Tengo que hacer un poco de historia, muy breve, pero nosotros empezamos desde el año 99 estudiando esta enfermedad. En el 2002 integramos un grupo de trabajo, que hoy podemos decir que es un gran equipo de trabajo. En el año 2003 hicimos nuestro primer estudio con 24 pacientes, elaboramos y creamos la escala WD. En el año 2005 la publicamos por primera vez, y bueno, y después de ahí estuvimos en Praga en el 2012 con esta escala. La publicamos en una revista fonoaudiológica en el 17 y en el 2018 en un libro. Y bueno, siempre en congresos y en jornadas, presentándolas en trabajo, siempre trabajando en equipo. Así que este es nuestro equipo en pos de ir a favor de la familia, el paciente, los cuidadores y los enfermeros. Porque cuando entran al consultorio por primera vez y le hacemos nuestro interrogatorio, generalmente entran todos los que vienen. Viene el paciente con todos sus acompañantes, el que lo trae, el marido, la esposa, el que lo cuida, el que le va a dar de comer. Y yo ahí, todos apretados en el consultorio, los hago pasar a todos. Y ahí arrancamos con nuestro interrogatorio, con una evaluación, con la escala WD para llegar al grado de severidad y para elaborar un plan de tratamiento, que arrancamos también en esa primera sesión con el plan de tratamiento, pero que lo iremos cambiando y modificando a medida que va a ir corriendo la enfermedad. Tomamos decisiones en forma individual y también en equipo, y hacemos todo el seguimiento de la enfermedad, hasta los cuidados paliativos. Entonces, esta escala WD, ¿de qué trata? Evaluamos a la articulación, la voz, la deglución y los movimientos facio-labio-linguovelares, y los resultados van de normal a muy severo, y estas funciones no se alteran al mismo tiempo ni en el mismo grado de severidad. Pero sí comparten órganos, y por eso es que existen estas relaciones funcionales. Entonces vamos a hablar como si fuéramos de jardín infantes, pero en realidad vamos a pensar a la ELA desde lo normal. ¿Qué es lo que pasa en un proceso normal? Porque muchas veces, prestemos atención, desde lo que es la normalidad, desde lo que después nos va a dar la alteración, ¿sí? Entonces, para hablar necesitamos de un lenguaje, de un idioma en común, para que haya una buena comunicación y para que podamos emitir un mensaje que la otra persona lo pueda interpretar. Tenemos que tener una precisión articulatoria determinada para que formemos las oraciones con forma de coherencia y cohesión discursiva, y el otro pueda interpretar nuestro mensaje. Ahora, ¿solamente con un idioma hablamos? No, necesitamos de la voz. La voz tiene que tener una intensidad audible, porque si la otra persona no nos va a poder escuchar o no nos va a poder entender tampoco. Ahora, también tiene que tener una resonancia adecuada, porque si la resonancia es muy nasal, la voz no va a salir por la boca, va a salir toda nasalizada, entonces va a haber una rinofonía muy importante y va a interrumpir nuestra salida de la voz. En la voz y en el habla tenemos la prosodia, la musicalidad, que es la donde ponemos nuestras emociones, nuestros sentimientos cuando estamos hablando, como yo les estoy hablando ahora. No estoy hablando como si estuviera leyendo un libro. Estoy tratando de dar un discurso y de que traten de prestarme atención. Entonces, eso tiene una duración vocal determinada. Ahora, ¿cómo sale la voz? ¿Y cómo hago para que tenga una duración vocal? Eso parte a partir de la respiración. Si tengo bien el aparato respiratorio, entonces la respiración y la expiración en sí choca el aire contra las cuerdas vocales y de ahí, a partir de ahí, podemos emitir la voz.
Entonces, si hay un tema en las cuerdas vocales, entonces también la voz va a verse afectada. Y así se va a ir afectando, depende de dónde esté la alteración. Entonces, la fluidez verbal, ¿qué significa? Yo estoy hablando con una fluidez determinada. Puedo hablar muchísimo más rápido o puedo hablar muchísimo más lento y se van a quedar dormidos. Para todo esto tengo que tener una coordinación fonorrespiratoria adecuada. Ahora, no me tengo que olvidar, mientras que estoy hablando, de tragar mi saliva. Si yo no trago mi saliva o me tomo mi sorbito de agua, entonces tal vez mientras que les esté hablando me puedo atorar. Entonces, si me atoro en el medio de lo que les estoy hablando o junto mucha saliva, tampoco voy a poder emitir la voz ni tampoco voy a poder hablar correctamente. Entonces pensemos que si hay alguna neurona motora determinada que lleve a que podamos tener una funcionalidad adecuada, como lo que les estuve diciendo ahora, pero que esa neurona motora se ve afectada, entonces nos puede dar muchísimos tipos de ELA, ¿sí? Muchísimos tipos de síntomas. Es decir, voy y vengo con la diapositiva, porque miren todas las palabras que puse en esta diapositiva. Todas estas palabras pueden transformarse en síntomas. Son esos síntomas los que nosotros, bueno, está bien, los ponemos en un grado de severidad, los estudiamos, podemos hacer rehabilitación con eso también. Pero ¿qué significa todo esto? Que nos pueden dar diferentes tipos de ELA. Entonces, ¿tenemos una sola ELA? Y no sabemos si tenemos una sola. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es muy diferente que el paciente solamente venga con hipofonía o venga con una disfonía leve, con una duración acortada solamente entre 10 y 14 segundos. ¿Y qué nos dice eso? Y que podemos trabajar con eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué puede pasar con la articulación? Y la imprecisión articulatoria para los fonemas R y R y se va deteriorando, ¿sí? Es ahí donde va a impactar. ¿Qué pasa con la deglución? Y vos le preguntás al paciente, ¿usted tose? No, no le preguntamos si tose. Si se ahoga ¿alguna vez te ahogaste? Le preguntás la primera vez que lo ves. Y tal vez te dice, sí, es verdad, me ahogué el otro día cuando comí arroz. Ahora, si no le preguntamos, si no surge la pregunta, entonces el paciente no te va a decir que la semana pasada se ahogó comiendo arroz o que se ahogó tomando agua. Y no lo va a tener en cuenta. ¿Pero cuándo lo va a tener en cuenta? Cuando el ahogo se le hace continuo. Cuando va a comer y se ahoga. Cuando va a tomar y se atora. Entonces, nos estamos olvidando de la saliva, ¿sí? Porque ¿qué pasa también cuando tienen ahogos con la saliva? Y por eso también es que a veces se demora todo esto. La voz va a ir empeorando, ¿no es cierto? Pero la voz empeora, aparece la disfonía y le prestan atención a la disfonía y más o menos, pero cuando la voz se les empieza a hacer que no es tan audible y cuando empiezan a tener más ronquera, y entonces ahí y la familia le dice, no te estoy entendiendo, no te escucho, háblame más fuerte. Y entonces ahí es donde uno va prestando atención, pero el paciente ya está en un grado moderado respecto a lo que sería la voz, o respecto a lo que sería la deglución, o respecto a lo que sería la articulación cuando dentro de todas las palabras tiene una alteración en la prosodia. Y sí, yo hablo, pero estoy hablando muy monótono, ¿sí? Hay una disartria moderada, es decir, las tres palabras, disartria, disfagia y difonía, aparecen, pero de diferentes formas, ¿sí? Ni que hablar si hay rinofonía, ¿sí? Entonces, así es como se van dando los diferentes grados de severidad. Obvio que en el grado severo, ya el paciente está con respecto a la deglución con una gastrostomía, o va recontra encaminado a la gastrostomía, o porque ya no la quiere tener la gastrostomía, pero lo que va comiendo es muy poquito vía oral, y en el muy severo ya no puede comer más nada. El severo, el muy severo, es muy fácil de identificarlo porque es cuando no hay articulación de las palabras, cuando no hay ya alimentación vía oral o cuando no hay emisión vocal. Ahora, generalmente no tienen en los últimos tiempos un tema de falta de emisión vocal, pero sí de articulación de las palabras. No sé si les suena que el paciente llega al final del tratamiento, al final de, digamos, en una etapa muy avanzada de la enfermedad y pueden decir por ahí un sonido y con eso yo les digo, pero úsenlo para llamar al otro, usen ese sonido que tienen, no se lo guarden, si podés emitir un sonido.
y la mayoría de los pacientes pierden más la articulación y pierden más la posibilidad de la alimentación que el tema de la voz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos llega un paciente tempranamente, corremos con la neuroplasticidad cerebral que hay. No todas las neuronas están afectadas para esa función determinada. Entonces ahí es donde más podemos favorecer al paciente con la ejercitación, con la práctica. Todavía hay aprendizaje, hay memoria. Podemos entrenarlo a nivel neurocognitivo a través de la lectoescritura, a través de la concientización. Es decir, ¿qué significa la concientización? Nosotros le decimos, mira, si vos te concentrás cuando vas a caminar y pensás solo en caminar, lo vas a hacer mejor. Si te vas a concentrar cuando vas a hablar, entonces vas a poder articular mejor, dándole ya, obviamente, tips de dónde va la lengua para algunos fonemas, para que mejore la pronunciación. Entonces, esa concientización y ese pensar los hace que puedan hablar un poco mejor. Lo que no nos tenemos que olvidar es de la fatiga. ¿Por qué la fatiga? ¿Qué es lo que pasa con la fatiga? Si le hacemos que hagan 30 repeticiones de movimiento de brazo, entonces puede pasar que después el brazo lo sientan como más pesado, más cansado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ejercitación. La ejercitación es para que la hagan pocas veces por día, muchas veces por día, pero ratos cortos. Nunca durante ratos largos, nunca muchas repeticiones. Durante los años 2017 y 2022 hicimos un trabajo el año pasado, en el 23, vimos que los pacientes que vienen más tempranamente, por ejemplo en la columna Bordeaux, se ve cómo vienen con una ELA, por ejemplo, entre leve y moderada, y con ejercitación mejoran. Bueno, igualmente después, como al año, empeoran por el tema del empeoramiento de la enfermedad, ¿sí? Pero en todos los aspectos se ve cómo hay una mejoría en las dos tablas del medio y después igualmente empeoran. Entonces, la realización de ejercicios varias veces por día, poco tiempo cada vez, evitando la fatiga. Ejercicios articulatorios, ejercicios vocales, ejercicios para la deglución, indicaciones específicas, estimulación de la deglución, cambios en las consistencias de los líquidos, cambios y cuidados en las consistencias de los sólidos, es lo que generalmente damos. Tenemos en cuenta los parámetros SEC de la seguridad, la eficacia, la competencia y la confortabilidad. La eficacia se la dejamos a las nutricionistas generalmente. La seguridad es de lo que más nos encargamos y nos encargamos muchísimo de la confortabilidad. ¿Cómo estudiamos la deglución? Lo que más nos interesa es hacer una evaluación clínica de la deglución. A todos los pacientes siempre les hacemos una evaluación clínica de la deglución, con el trago de la saliva y con las diferentes consistencias. Usamos la escala ITSI, que es nuestro lenguaje común con las nutricionistas y que es la escala que está aprobada a nivel internacional para hablar de las consistencias. Las consistencias constan de líquidos y las modificaciones que hacemos, de los semisólidos, que los semisólidos pueden ser tanto un líquido muy espeso como un sólido muy blando. Veremos a qué pacientes mandamos a hacer videodeglución o a qué pacientes mandamos a hacer FES. No a todos los pacientes mandamos a hacer videodeglución, porque cuando nosotros ya vemos que hay riesgo de aspiración, como lo que se ve marcado acá en el círculo rojo, no lo vamos a mandar a hacer una videodeglución. Y la FES, cuando vemos que hay mucha lentificación en el trago y sabemos que ya va a pasar esto, como ven ahí todo celeste, que la faringe está funcionando muchísimo menos, entonces también vamos a saber de que eso se escucha bajo ocultación y no necesitamos mandarlo tampoco a hacer una FES. Por eso insistimos con el tema de la evaluación clínica. A lo largo de la enfermedad hacemos cambios entonces en la vía de alimentación, como llegar a la gastrostomía, a la traqueostomía, cuando la deglución vía oral va a ser solamente sentir diferentes sabores, y también tenemos que pensar en la comunicación alternativa. Y a lo largo de lo que sería el uso de la traqueostomía, el impedimento con una traqueostomía de que puedan emitir la voz,
con una gastrostomía, que muchas veces hacemos igual la estimulación de los diferentes sabores. Y acá con la comunicación alternativa y aumentativa, estamos muy agradecidos con la Fundación Bullrich porque nos ha donado el Neufitech, y estoy muy agradecida también con el doctor Gabriel, que me presentó a Gustavo Gazaneo y que fue el que nos facilitó y nos ayudó para que podamos conseguir esto y que podamos entrenar a los pacientes desde el consultorio a la utilización de esta tecnología de comunicación alternativa nueva, muy importante, que va a quedar más al alcance de la mano de los pacientes, ¿sí? La comunicación alternativa esta es a través de la vista, cuando los pacientes ya no lo pueden hacer a través de sus manos, ni para escribir, ni para hablar, obviamente, ¿sí? También hay en la asociación ELA, están con una propuesta de grabar las diferentes voces para que cuando utilicemos estos comunicadores y sale la voz de ahí, salga con la voz del mismo paciente. Así que diría como que tenemos que seguir avanzando en estos medios de comunicación que son los que al final permiten que tengan mejor calidad de vida. Así como también la traqueostomía y la gastrostomía, que hay que perderles un poco el miedo a hacer estas maniobras, porque muchas veces nos ha pasado que nos han dicho, ¿por qué esperamos tanto para hacernos la gastrostomía? Estábamos tan obligados a comer y comer y comer para no perder peso, y ahora con la gastrostomía me saqué ese problema de encima y me siento mucho mejor. Esto es calidad de vida, te dicen. Entonces eso se nos escapan de las tablas normales de calidad de vida, porque cada paciente tiene su forma de verlo en forma particular, entonces les tenemos que explicar de estas posibilidades. Así que, bueno, en nuestra experiencia vemos que los pacientes que asisten en grado leve o normal en algunos aspectos, se les puede dar ejercicios y mejoran por un tiempo. Y la evolución de la enfermedad no se frena con el tratamiento, pero por ahí a veces se mantiene estable durante un tiempo y parecería que también a veces mejora un poquito. Y como conclusión, continuemos ayudando a las personas que presentan esta enfermedad, a la familia, a los cuidadores, a los enfermeros, favoreciendo la calidad de vida a través de todos estos recursos de comunicación alternativa, de traqueostomía, para poder respirar mejor y sentirse que están mejor, y de la gastrostomía, la medicación. Sigamos investigando, cada profesional y especialista, aportando todo nuestro saber hasta que al final logremos la cura de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Falduti. Ella es kinesióloga de planta del Hospital Fernández, de guardia del Hospital Posadas y es directora y docente de la Diplomatura Superior en Deglución y Encrucijada Aerodigestiva, Universidad Nacional del Nordeste. Gracias. Sí, sí, ahí viene. Bueno, mientras tanto, muchísimas gracias, Mariana, por la convocatoria. Ahí estoy, ¿no? Ahí estamos. No estamos. No aparece. Ah, acá apareció, perdón. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y vamos por cuestión de tiempo. Más que nada yo lo que hago en este hospital es todo lo que es la evaluación de deglución, trabajo en conjunto con el equipo de fonoaudiología, ¿sí? Y realizamos las evaluaciones tanto desde la deglución como del aspecto de vista, desde el punto de vista de la función pulmonar para colaborar con estos pacientes, ¿sí? A la hora de la alimentación. Nosotros ya sabemos que la evaluación inicial es respiratoria, viene con una espirometría del paciente y nosotros vamos evaluándolos constantemente con respecto a lo que son las mediciones de lo que involucra la tos, que es la PIMAX, la PEMAX y el picoflujo tosido. Y la evaluación de la deglución, sí, para el estudio de la disfagia, que como bien dijo Viviana, lo más importante siempre es la evaluación clínica, pues son pacientes que cambian constantemente, con lo cual la evaluación clínica es lo primero que hacemos, aunque también hacemos una primera videodeglución para saber cómo está ese paciente, ¿sí? Siempre trabajando con el equipo multidisciplinario. ¿Para qué necesitamos detectar tempranamente la debilidad de la musculatura respiratoria? Es para justamente tomar conductas anticipadas, saber cuándo el paciente puede empezar con técnicas de asistencia de la tos
y cuándo el paciente puede utilizar, empezar a utilizar ventilación no invasiva, ¿sí? Esto tiene que ver con que si nosotros lo hacemos tempranamente, nos adelantamos, el paciente aprende la técnica sin llegar ya en el momento de la fatiga. Lo mismo pasa con la deglución, ¿sí? Cuando el paciente ya empieza a tener algunas complicaciones, generalmente ya llegan con complicaciones justamente por toda esta vuelta, empezar con los cambios en la dieta, empezar a enseñarle a los pacientes, al familiar, trabajamos con el equipo de nutrición y también ver si necesitamos hacer algunos cambios o mejorar los flujos inspiratorios y expiratorios para que estos pacientes no lleguen fatigados a la hora de alimentarse, ¿sí? Lo que sí sabemos entonces que si el paciente tiene debilidad a la tos y disfagia es un combo complicado que altera la seguridad de la deglución y es lo que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta. Entonces evaluamos en esta primer consulta siempre, valoramos la espirometría con la que llega, evaluamos la fuerza de los músculos inspiratorios y expiratorios, sabiendo que la capacidad inspiratoria es sumamente importante para generar un buen flujo de tos, ¿sí? Evaluamos el pico flujo tosido, como sabemos que los picos flujo tosido cuando se aproxima a 270 litros por minuto es un paciente que ya va a empezar a tener una tos débil, con lo cual ya le empezamos a enseñar a técnicas para asistencia a la tos, a él para que lo haga o a ella para que lo haga solo y se lo vamos enseñando al familiar o cuidador, los hacemos venir con la familia, ¿sí? Sabemos que cuando ya empieza a haber debilitamiento de la musculatura orofaringea y disminución de la fuerza de los músculos expiratorios, estos pacientes van a tener complicaciones en la seguridad de la deglución, lo cual hace también que se alimenten menos. ¿Bien? Como bien dijo Viviana, suele asociarse a disartria y a disfonía, ¿sí? Sobre todo en los pacientes con compromiso vulvar. Sabemos que puede ser de inicio vulvar o no, entonces esto es lo que vamos evaluando. Generalmente el paciente llega con disartria, entonces ya ahí empezamos a pensar que puede tener afectación de la etapa oral, de la deglución, que es como inician, ¿sí? Y ya en ese momento nosotros realizamos la videodeglución, que yo lo acompaño al paciente, la hacemos y vamos viendo, porque también en ese momento podemos elegir o técnicas descompensatorias o modificar dietas, o en caso de que tenga que usar espesante en los líquidos, empezar a hacer eso para poder ver cómo va a llegar ese alimento. Y elegimos la videodeglución porque evalúa las 4 etapas. Hay pacientes que también empiezan con enlentecimiento de lo que es la etapa esofágica, con lo cual eso también lo tenemos que ir valorando, ¿sí? Con respecto a la tos, sabemos que cuando empieza a tener síntomas vulvares, va a haber dificultad en lo que es el cierre glótico, y esto hace que el pico flujo tosido se vaya acercando a lo que es el pico flujo expiratorio máximo, entonces ya no tenemos ese golpe de tos que nos va a servir para poder expulsar si tenemos alguna aspiración, penetración o secreciones, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que también tener en cuenta que esa lentitud o esa falta de cierre glótico de la tos también la tenemos afectada en lo que es la fase faríngea de la deglución. Entonces, ese paciente, si tiene debilidad de la musculatura faríngea y no tiene un buen cierre glótico, va a tener mayor riesgo de aspiración, entonces ese paciente va a tener dificultades a la hora de alimentarse con riesgo de la seguridad, ¿sí? Sí, lo que se vio es que cuando el paciente tiene un flujo expiratorio máximo, un flujo expiratorio máximo que va cayendo, seguramente la deglución empieza a ser no segura, ¿sí? Se me quedó, ahí está. Entonces, los pacientes que ya empiezan a tener atrofia lingual, como vemos en este video, ya sabemos que tienen afectada la etapa oral. Son pacientes que vamos a ir cambiando la consistencia a alimentos que tengan un tránsito orofaringeo menor, ¿sí? Alimentos más semisólidos, pero ya empiezan con una caída prematura del alimento, con lo cual sabemos que si encima tienen un pico flujo tosido bajo o tienen un cierre glótico dificultoso, estos pacientes van a tener también un retraso en lo que es toda la etapa faríngea de la deglución. A su vez se afecta a la musculatura supraoidea, lo que hace que la epiglotis no baje bien, entonces toda la zona del vestíbulo laríngeo la tenemos afectada, va a ser todo más lento. No por alteración de la sensibilidad, sino por lo que es alteraciones motoras. Todo es por alteración motora, ¿sí? Por lo tanto,
Cuando nosotros, ¿cómo detectamos esta disfagia? Como ya dijimos, la evaluación clínica constante cada vez que viene al consultorio o a la consulta de seguimiento que hace conmigo o cuando va al equipo de fono, que es lo que hacen la rehabilitación, que siguen con el tema de tratamiento. Todo el tiempo se está evaluando a ese paciente, ¿sí? La videofluoroscopía, que es la que hacemos, que no la hacemos de seguimiento, o sea, si el paciente ya sabemos que puede o sospechamos que tiene riesgo de aspiración, ya lo que hacemos es ir cambiando porque con toda la evaluación que vamos haciendo, ya conocemos al paciente, ya sabemos que necesitamos ir cambiando la consistencia, que ese paciente no está teniendo dilución segura, y acompañado con la evaluación respiratoria, al empezar a bajar todos los valores de Pimax, Pmax y pico flujo tosido y expiratorio, esos pacientes ya sabemos que van a tener mucha alteración de la seguridad de la deglución, ¿sí? Y también tenemos en cuenta, bueno, me fui para atrás, pero tenemos en cuenta la escala funcional, ¿sí? Para ejemplificar, en un inicio, la videodeglución, lo que ocurre entonces, como dijimos, se afecta a la etapa oral, vamos a ver que no tiene un buen cierre velolingual, que tiene caída prematura del alimento, pero si el paciente que queda con residuos logra ir limpiando esos residuos, no es un paciente que lo vamos a ya cambiar, modificar la dieta, sino que le vamos a ir enseñando posturas compensatorias, le vamos a enseñar estrategias y le vamos a dar signos de alarma para que consulten en el caso de que eso ocurra. Ahora ya un paciente que tiene aspiración, como veíamos, que ahora ya tosió, ¿sí? Y queda con esa cantidad de residuos, son pacientes que seguramente le vamos a tener que cambiar o modificar la dieta o inclusive ya vamos a ir bajando las cantidades y volúmenes, ¿sí? No dejamos que el paciente se aspire, pues sabemos que si bien tiene tos, tiene sensibilidad, la fuerza de tos no va a ser la adecuada. ¿Qué hacemos con este paciente que vemos que se aspiró? Bien, corroborar cómo está su estado respiratorio, cómo está su fuerza muscular inspiratoria y cómo está su fuerza muscular expiratoria y darle estrategias para mejorar la capacidad, ¿sí? Esta es la escala que tomamos, que todos la conocemos y tenemos muy en cuenta los ítems de la función lumbar. Otro signo importante de la alteración deglutoria sabemos que es la cialorrea, ¿sí? Y la cialorrea es fundamentalmente por la pérdida de la deglución voluntaria, o sea, tienen falta de fuerza, entonces cada vez tragan menos, y esto es importante tratarla porque cuanto más cialorrea tenga y queramos que empiece a usar los equipos de ventilación con flujo continuo, estos pacientes se les complica un montón. Entonces, siempre para la alimentación oral, si continúa con la alimentación o cómo continúa, tenemos en cuenta todo lo hablado hasta ahora, los signos de disartria, difonía y las mediciones respiratorias como capacidad vital, pico flujo tosido, Pimax y Pmax. Y nosotros, bueno, y por supuesto se decide la alimentación según la escala de ITSI, que es lo que trabajamos también acá en el hospital con el equipo de nutrición, ¿sí? Pero nosotros ya empezamos a implementar, previo a que haya caída de la capacidad vital forzada, las técnicas de asistencia tusígena, ¿sí? Generalmente a todos los pacientes les indicamos que compren el ambú o la bolsa de resucitación, que le agregamos el corrugado. Si tiene cierre glótico, le enseñamos a que apile volumen. La técnica air stacking que utilizamos es que vaya apilando volúmenes inspiratorios, ¿sí? Cosa de que genere una buena capacidad inspiratoria, que sabemos que eso es muy importante para la tos, y que después tosa, y si no tiene buen cierre glótico, que saque el aire con todas sus fuerzas. Si no tiene cierre glótico, que ya tiene afección vulvar, le agregamos una válvula unidireccional, ¿sí? Que el aire entra y no lo deja salir. ¿En qué nos ayuda esto? Nosotros le vamos diciendo al paciente que utilice esto antes de alimentarse. Entonces genera mejor capacidad pulmonar, por decirlo entre comillas, ¿no? Y este paciente no llega con tanta fatiga a la hora de alimentarse, ¿sí? Lo que podemos corroborarlo, este paciente ya está muy deteriorado, pero es tomarle pico flujo tosido previo, ¿sí? A hacer la técnica de air stacking, por ejemplo en este caso dio 100, y después le tomamos el pico flujo tosido, a ver si arranca, no quiere arrancar, ahí arrancó. Después de la técnica de air stacking, ¿sí? Si mejora, nosotros consideramos que la técnica
le puede servir a estos pacientes. Por supuesto que no ya en estos casos que ya están muy deteriorados, los pacientes quizás ya están con gastrotomía, ¿no? Pero hay muchos pacientes que aceptan la gastrotomía pero siempre quieren seguir comiendo algo. Entonces son técnicas que usamos justamente para eso, ¿sí? ¿Cuáles son los factores pronósticos desfavorables? Bueno, ya sabemos que la edad superior a 65 años, cuanto más añoso, más desfavorable. La forma de inicio vulvar, ¿sí? O la afectación temprana. Que el paciente ya llegue malnutrido, porque a veces con lo que tarda el diagnóstico ya el paciente viene malnutrido y entonces es un factor de mal pronóstico. El rápido empeoramiento medido por la escala funcional, sobre todo los síntomas vulvares, y ya cuando la capacidad vital forzada es menor a 50 y una Pimax inferior a 40 centímetros de agua. Nosotros no llegamos a esto, intentamos de que empiecen antes con técnicas de asistencia de la tos para que cuando sea el momento que las va a necesitar, porque antes de que el paciente esté traqueostomice las va a necesitar para sacar sus secreciones, ya la sepan usar. Se las enseñamos a ellos que se la hagan en principio solos y después, inclusive a veces lo hacen debajo de la axila y después y al mismo tiempo se lo vamos enseñando a con quién está el paciente, ¿sí? Con respecto a la gastrotomía, por supuesto es una decisión totalmente en equipo, el paciente la tiene que aceptar, pero se le va diciendo para que ya vaya conociendo que a veces es un trabajo comer, entonces después ya puede comer por placer, ¿sí? Y cuando la pérdida de peso es mayor a 10%, tiene función respiratoria anormal o la capacidad vital forzada se acerca al 50%, ya habría que ofrecérsela porque hay que tratar de que sea de manera temprana, que no llegue con una capacidad vital forzada deteriorada porque entonces no va a poder hacerse el procedimiento, ¿sí? Le va a traer complicaciones respiratorias. Por lo tanto, siempre recordemos que el paciente que ya tiene una falla de la bomba muscular respiratoria y disfunción vulvar, es un predictor de riesgo de aspiración, entonces esos pacientes son los que generalmente vamos a empezar a decirles que ya no pueden comer. Y como conclusiones, creo que me apuré mucho, que la identificación temprana del compromiso respiratorio y la implementación de intervenciones de un equipo multidisciplinario personalizado para cada paciente mejora la calidad de vida de estos pacientes, que siempre evaluamos la musculatura respiratoria para determinar el momento de implementar las técnicas de asistencia tusígena y inclusive del uso de la ventilación no invasiva, y que si lo iniciamos con tiempo y tempranamente el paciente lo va adoptando y lo va aceptando. Siempre tener en cuenta la asociación de disfagia, disartria y disfonía, generalmente la disartria precede a la disfagia, y poder conocer, nosotros tenemos un tríptico que le damos al paciente, se lo vamos explicando, que apenas lo conocemos, para que empiece a tener y reconocer estas alteraciones deglutitorias, esto de que decía Vivi, que después por ahí dice, sí, me ahogué tal día, pero que sepa que la tos y el ahogo con la ingesta de algunos alimentos, la regurgitación nasal, el carraspeo, la dificultad para hablar, ¿sí? O la falta de fuerza para toser, ya son síntomas que tiene que tenerlos alerta y poder comunicarlos al equipo que lo está tratando, y así nosotros podemos hacer el seguimiento, ¿sí? Muy bien, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar a los neumonólogos, la doctora Romina Fernández.